Vamos a empezar, ¿me parece? Así aprovechamos el tema. Vamos a empezar, miren. Para empezar, busqué una oración del cardenal Pironio, que era un cardenal de mi país que murió hace unos años, pero era un maestro de oración. Y en uno de los libritos que él escribió, encontré una oración que la traje para compartirla con ustedes de inicio. Nos ponemos en presencia del Señor, ¿les parece? Y le pedimos, como siempre, a la Santísima Trinidad que venga y que permanezca con nosotros, diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, muéstrate a nosotros abiertamente. Así te lo pidieron los discípulos durante la última cena. Nosotros también te lo pedimos, que te reveles, no en cosas extrañas, sino serenamente en nuestro interior, en la oración sencilla, profunda y fraterna de estos días. Señor, muéstrate abiertamente, háblanos como Maestro y haz que nosotros nos sintamos verdaderamente tus discípulos, porque siendo tus discípulos produciremos mucho fruto. Háblanos como amigo, haznos sentir esa intimidad de amigos en la oración. Háblanos como el Señor que domina las tempestades y pone mucha serenidad en nuestro corazón. Háblanos y acompáñanos como el siervo, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida, a fin de que nosotros podamos seguir tus huellas y continuar dando nuestra vida. Háblanos como el nazareno, el familiar, el conocido, el que sabe todas las cosas y precisamente por eso nos puede ayudar. Muéstrate a nosotros, Señor, abiertamente. Y también que el Espíritu que mora en nuestro corazón, que nos hace decir a Dios, Papito, nos permita, cuando te muestras, que te podamos reconocer. Te lo pedimos a vos, que vivís, reinás y estás con nosotros, porque así lo prometiste, hasta el final de los tiempos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si les gusta, se las puedo mandar. No sé si se puede, pero si les gusta la oración, se las puedo mandar. Se las puedo mandar. Sí. Bueno, vamos a ponernos en tema. ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros estuvimos viendo a través de algunos personajes de la antigua alianza esta relación que tenían con Dios, especialmente en la oración? ¿Se acuerdan que recorrimos y empezamos con Abraham, seguimos con Moisés, pasamos por la experiencia de silencio de Samuel y habíamos llegado, porque se acuerdan que Cronos, que es el dios del tiempo de los griegos, lo que hace es devorar a sus hijos y nos devora. Lamentablemente no habíamos podido continuar con los ejemplos que habíamos elegido de la nueva alianza, los que están dentro del Evangelio. Y recuerdo, para ponernos en contexto, que yo les había comentado que una de las cosas que me llamaba poderosamente la atención de Jesús, que es el gran orante, ¿no? Especialmente ustedes pueden encontrar un Jesús orante
especialmente en dos evangelios. En Lucas, donde lo vamos a ver en silencio y orando con el Padre, y en el Evangelio de Juan. Ahí es donde vamos a ver a Jesús, que es el Hijo de Dios, la necesidad que tiene de estar con su Padre, especialmente ante los momentos más importantes de su vida pública. Miren, les voy a dar uno. Y esto está en un libro de Benedicto XVI que me encanta. Que nunca me acuerdo si es en el de Jesús de Nazaret o en el libro que salió como nombre Los Apóstoles, que él escribió, mejor dicho, que editaron con todas sus catequesis de los miércoles sobre los apóstoles, ¿no? No me acuerdo en cuál de los dos lo leí, pero tiene una frase tan linda. En Lucas dice que el Señor sube a una montaña a pasar toda la noche en oración. Y cuando bajó de la montaña, llamó a sus discípulos. Y entre sus discípulos llamó a los que amó. Llamó a los que amó. Entonces Benedicto XVI dice, esos fueron los 12 apóstoles, ¿no? Benedicto XVI tiene esta frase tan linda que dice, los apóstoles son frutos del amor y son frutos de la oración, de toda la noche de oración de Jesús con su Padre en la montaña. Entonces, para que se den una idea de lo importante que es para Jesús Él, lo importante que es Él para nosotros como orante, ¿no? Pero bueno, yo la semana pasada les había hecho notar que en el Evangelio de Marcos, Jesús una sola vez se va a orar a solas, porque siempre está con sus discípulos, es una de las características. Y en este irse a solas que sube, uno como cuando tiene aquí el lago de Nazaret o el mar de Galilea, en algunas partes hay como playita y enseguida empieza la montaña. Y si uno va a la zona de Magdala, por ejemplo, encuentra en la montaña como unas cuevas naturales, hechas por la erosión. Y cada vez que uno contempla esas cuevas, dice, habrá sido una de estas cuevas en las que estuvo el Señor orando a solas, pero mirando el lago, mirando el mar. ¿Y qué miraba en el mar? Miraba la zozobra del barco que llevaba a sus discípulos. Se estaba zozobrando, el barco se estaba agitando y el Señor en oración lo estaba contemplando. Entonces esa también, me acuerdo que habíamos llegado ahí, que veíamos cómo el Señor nos invita a que nuestra oración sea una oración que contemple siempre la necesidad del otro, ¿no? Porque así, una oración activa, una oración que lleva impresa e incluida una acción real y concreta. También les había contado, yo pues los estoy llevando donde dejé para empezar hoy con el Evangelio, que no estaba en nuestra hojita, pero les había dicho que Lucas 10, hoy no me equivoco, es Lucas 10, lo volví a leer esta semana con mucho detenimiento, el episodio de Marta y María, ¿no? Como las dos expresiones de estas discípulas. Antes que nada me gustaría hacer un paréntesis para mencionar lo que significa verdaderamente la palabra discípulo. Discípulo no es alumno solamente, no es estudiante solamente, sino que discípulo, cuando lo traduzco bien, significa el que sabe escuchar. Miren qué lindo. Discípulo es el escuchante. Y dentro de los discípulos habíamos visto, y yo les comenté, que en el Evangelio de Lucas se da lugar a las discípulas, ¿no? Lucas es de origen pagano y habla mucho de las discípulas mujeres. Y entre ellas tiene a sus grandes amigas, Jesús, que son Marta y María, la hermana de Lázaro.
los de Betania. Y comenta Lucas en el capítulo 10 ese episodio que terminábamos de ver la semana pasada de las diferencias que hay entre Marta y María. Una que le protesta porque la hermana no se mueve y no le ayuda en los quehaceres domésticos, y que no solo protesta al Señor, sino que se inquieta, ¿no? Se inquieta, pierde la paz. Entonces el Señor le dice: Marta, Marta, ¿por qué te inquietas y te fatigas, no? María eligió la mejor parte. Y ahí nos introducía a este encuentro en la oración de la nueva alianza. En ninguna forma y de ninguna manera el Señor dijo que estaba mal. ¿Se acuerdan que terminamos con eso? Sino que lo que criticó es cómo lo estaba haciendo. La mejor manera de poder empezar nuestro quehacer es a los pies del Maestro. ¿Se acuerdan? Eso es un poquito, recuerdo yo, lo que habíamos terminado de ver la semana pasada, cuando comentamos la oración en la nueva alianza. Vamos a ver, y con esto me acuerdo que habíamos quedado ahí, en Marcos 2, si ustedes tienen Biblia lo pueden leer, lo pueden abrir, yo lo voy a leer de la mía, el episodio con el paralítico, Marcos 2, del versículo 1 al versículo 11, vamos a ver un episodio que es muy significativo de lo que significa a su vez la oración de intercesión. Ustedes saben que el Evangelio en la acción nos habla mucho más que en las palabras. Y si hay una escena que nos va a traer a colación lo que es la oración de intercesión, es esta de Marcos, en el capítulo 2, versículo del 1 al 11. Vamos a leerla, ¿les parece bien? Después de unos días volvió a Cafarnaúm y la gente se enteró de que estaba en la casa. Se reunieron tantos que no quedaba sitio, ni siquiera junto a la puerta. Y él les anunciaba la palabra. Entonces llegaron unos trayendo a un paralítico entre 4. Y como no lograban acercárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús y por el boquete que hicieron, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a dejarlo aquí porque hoy no nos interesa mucho la crítica de los letrados, sino la actitud de los que llevaban esa camilla. Fíjense que en algún otro evangelio es más Jesús hablando al paralítico: por la fe que tú tienes, ¿no? Levántate y anda. Pero en este caso Marcos señala varias situaciones. Señala la fe que tenían aquellos que cargaban la camilla. Hay una trampita en este Evangelio de Marcos. Hay 2 escenas muy bien dispuestas, encerradas en este relato, y que a mí me hacen pensar, cuando oro con esta palabra, me pregunta la palabra: a ver, Patricia, ¿dónde estás? No solamente por el hecho de yo muchas veces poder ser la que cargo, o en otras oportunidades poder ser la paralítica. A mí la que más me preocupa es la que me pregunta si no estoy entre el gentío. Porque acuérdense el evangelio que leímos recién,
lo que nos está relatando. Había tanto gentío que ni siquiera se podía acercar a la puerta, y eso viene a colación de que Marcos, a mí me gusta enseñar, cuando enseñamos el Evangelio de Marcos, yo lo llamo a esta parte del Evangelio un día para sanar, porque el Señor sana en estos primeros capítulos en la casa de Pedro, en la puerta de la casa de Pedro y en la parte pública, porque ya le traían los enfermos y se los ponían ahí, ¿no?, para que Él los sanara. O sea, sana adentro, sana en la periferia y sana ya completamente a la intemperie, a todo aquel que se encuentra, ¿no?, indicando que Él viene por todos, Él viene para todos, para aliviar a todo el mundo. Pero en ese marco está este relato del paralítico. Y qué terrible es pensar que a veces nosotros, aún dentro de nuestros ministerios, podemos ocupar el lugar del gentío. El gentío no dejaba llegar al paralítico a los pies de Jesús. El gentío no deja que llevemos las necesidades a los pies de Jesús. El gentío, más que habilitar el corredor para que pase el necesitado, hacen como de una muralla humana para que no llegue nunca el necesitado a él. Eso es lo que nos pregunta, ¿no? Me voy a ir a otro episodio que me fascina también, que es el de Zaqueo. Zaqueo también tenía un gentío que le impedía ver, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, que le impedía ver a Jesús que pasaba por allí. Cuando uno entra a dilucidar la palabra de Dios en el Evangelio de Zaqueo, uno también se podría preguntar si ese gentío que le tapaba esa visión a Zaqueo no se la taparía porque pensara: Zaqueo no tiene derecho de ver a Jesús. No tiene derecho. No tiene ningún derecho. Es el jefe de los publicanos. Y ahí Jesús siempre nos sorprende, porque el deseo de Jesús por ver a Zaqueo era mayor que el deseo de Zaqueo por verlo a él. ¿No? Entonces son esas partes, este gentío y aquel gentío, que me preguntan el ministerio que yo ocupo, que tiene que ser de corredor, que tiene que ser de abrir paso, ¿dónde estoy ubicada? ¿No? Y veíamos que es un ministerio de intercesión, que es un signo del ministerio de intercesión, porque el paralítico es sanado por la fe del que lo lleva, por la fe del que los carga. ¡Qué genial! Y bien claro, es por la fe que le tienen los demás, pudo ponerse ese paralítico de pie, ¿no? Ahí el Evangelio me da no solo como un empujón, ¿no?, como un aire fresco, como una nueva fuerza interior de decir: no dejes de hacer lo que estás haciendo. Y también me invita a que siempre tenga presente esta pregunta en mi vida, ¿no? Yo creo en Dios, pero le creo a Dios porque necesito creerle para cargar al paralítico. Necesito creerle, porque si no, no se produce el milagro. La fe la fe que tenían los que lo llevaban fue la herramienta por la cual puso de pie al que estaba ahí tirado.
de largo esta acción que nosotros desarrollamos por otros, que no sea en piloto automático, diríamos, hablando de una manera muy gráfica, ¿no? Realmente nos lleva a cuestionarnos y a preguntarnos cada cosita y cada intención y cada movimiento interior en nuestra vida. Fíjense que acá se los anoté, no me acordaba que les había anotado. Impedimentos, no es solo la enfermedad, la multitud que no lo deja llegar. Y también los razonamientos, eso es otra cosa, que no lo quería leer ahora, en los razonamientos de los escribas, ¿no? ¿Quién es para perdonar los pecados? Etcétera, etcétera. En otro momento, fíjense, va a ser la pregunta en otras curaciones, que también puede ser enfermos que le llevan, el padre con el niño epiléptico, ¿se acuerdan que los discípulos no lo pudieron sanar? En otras ocasiones Jesús sanando en la sinagoga, que es lo que estamos leyendo. Si ahora empezamos a leer el Evangelio de Lucas todos los días, si ustedes le prestan atención, van a ver que hay una secuencia de sábados y una secuencia en donde en los sábados el Señor cura a alguien. Y siempre es interpelado, a ver, ¿por qué un sábado? ¿Por qué un sábado? ¿Y por qué es el día del Señor? Porque es el día en donde el Señor justamente invita a ser contemplado como creador y como hacedor. ¿Y qué mejor día para contemplarlo en el milagro, en la palabra, en la acción que desarrolla en nosotros y en aquellos que lo necesitan, ¿no? Eso, cuando hay una pregunta de por qué y por qué en sábado, porque en sábado no se puede, en sábado esto, en sábado lo otro, Jesús les está queriendo demostrar que esos son impedimentos y nos quiere demostrar a nosotros. ¿Y nosotros qué impedimentos ponemos en nuestra relación con Él? Para llevarle la dolencia, para llevarle la acción de gracias, para llevarle la petición. ¿Qué impedimentos interiores tenemos? Eso también nos cuestiona el Evangelio. Vamos a ir a otro Evangelio acá cerquita, miren. Si ustedes tienen abierto Marcos, fíjense que en el capítulo 1, que es como termina esa jornada de sanación que yo les conté, en el capítulo 1 termina con este leproso, la jornada de sanación en el primer capítulo de Marcos. Fíjense qué cosa más hermosa, la oración de este hombre. Se le acercó un leproso y arrodillándose le suplicó: si quieres, puedes sanarme. Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: lo quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano. Después le despidió advirtiéndole que no se lo dijera a nadie, ¿no? Ve a presentarte al sacerdote y para que le conste lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Pero obviamente al salir de allí, aquel hombre se puso a proclamar y divulgar más el hecho, de modo que Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera. Fíjense qué hermosa la oración de este leproso. Es también este episodio en el Evangelio, es un episodio que nos enseña. Primero, que un leproso se anime a acercarse, ya tiene que haber sentido dentro de él algo muy especial frente a Jesús. Ustedes todos saben que los leprosos en aquel momento tenían una prohibición absoluta
vivían recluidos en un lugar aparte y tenían que andar cuando se movilizaban con un cencerro y una campana anunciando ¿para qué? Para que las personas se alejaran, ¿no? Lejos de tener esa costumbre frente a Jesús, se le acerca y se le arrodilla. Y fíjense lo que les dice: no debe haber habido una enfermedad más cruenta y más espantosa que la lepra, porque la lepra no solo se sufría en la carne, sino que se sufría en el espíritu y se sufría en el corazón, porque uno era realmente un paria, estaba solo en ese mundo, no podía contar con nadie, ni siquiera con el consuelo de Dios, porque no podía ir a ningún lugar, mucho menos al templo, ni a un lugar de oración. ¿Por qué? Porque era completamente prohibido, y si a uno se le ocurría acercarse, era completamente echado de ese lugar. Sin embargo, se acerca y se arrodilla. Pero no le dice: por favor, te lo pido, saname. Hubiese sido una oración válida. ¿No es cierto? Si tú quieres, sáname. Le pone del lado de Jesús la acción. No hay una oración más hermosa y más contundente, y nosotros como ministros de la intercesión, como contemplativos, y además hoy, de una manera y en este punto, como ministros de la comunión a los enfermos. Qué lindo poder acompañarles en este espíritu, ¿no? Hay tantos enfermos que a lo mejor no son leprosos, pero están condenados al aislamiento, como nos decía el padre el otro día, en ese hogar donde él fue y había un montón de gente que nadie asiste, que nadie acompaña, que nadie escucha, que nadie toca. Fíjense la oración: si puedes, si quieres, Señor, tú puedes. Si quieres, tú puedes. Eso sí, hoy leí algo en un libro preparando otro tema de los patriarcas, leí algo de que si quiere el Señor concederme lo que le pido, está bien, amén, ¿no? Esa es la parte más feliz. Pero si no quiere concederme lo que le pido, está bien también, porque hay una certeza que lo que me está pasando es lo mejor que me puede pasar. Amén. Pero eso es lo que nos enseña este leproso, porque fue a la petición dejándole la cosa del lado de Cristo. Podemos hacer eso, ¿no? Porque después viene el enojo, viene esta cosa como de tenerlo a Dios de rehén, ¿no? Que lo podemos ver y escuchar en más de una oportunidad, inclusive en los enojos del justo, en Job, en algunos pasajes del profeta Jeremías, ¿no? En donde de alguna manera hay fastidio, porque a los malvados no les pasa nada malo, y mirá yo, que cumplí, que te obedecí, que viví según tus reglas, mirá cómo le estoy pasando. Preferiría haber muerto en el momento de mi nacimiento, o en el vientre de mi madre, llega a decir tanto Jeremías como Job, ¿no? Tenemos a veces, pero esta oración del leproso es espectacular. Si quieres, Señor, tú puedes. Si quieres, Señor, tú puedes. Fíjense que cuando hay contacto, qué palabra linda. Miren, esperen que me
encanta, no me quedo quieta ni un minuto. Con preposición tacto. Cuando hay contacto, hay sanación. Y en este contacto, lejos de quedar impuro, Jesús le transmite al leproso la sanación y la santidad de su persona. Porque bueno, un poquito desobediente el hombre. No se lo digas a nadie, y obviamente la alegría, que podríamos decir en alabanza, ¿no?, fue diciendo el testimonio de lo que le pasó en este encuentro con Jesús. Pero hay un detallito no menor, que el contacto que hace el Señor y la sanación que obra en el leproso, Jesús no quiere que quede en el orden del milagro mágico, sino que ve y haz todo lo que la ley de Moisés requiere para la persona que fue sanada de la lepra. Hay un hacer del hombre en el hacer de Dios. ¿Estamos claros? Entonces fíjense qué cosa más linda. Una vez el Papa Francisco, cuando recién lo nombraron Papa, me acuerdo que Francisco entró al papado el 13 de marzo y esto que les cuento pasó en agosto de ese mismo año, que fue para la fiesta de San Cayetano, que para nosotros es el santo más importante de la Argentina, porque es el santo del pan y del trabajo. Entonces son días enteros que pasa la gente, especialmente los más humildes, a darle gracias por la intercesión a San Cayetano porque encontraron trabajo, o para pedirle que interceda por la situación que estén viviendo. Entonces el Papa mandó, él siempre como cardenal iba a dar la homilía el día de San Cayetano, y a veces iba a confesar. Se sentaba en la calle y confesaba a esa multitud. Entonces el primer año del papado mandó un video, y en el video decía, me acuerdo que era algo así como tocar al pobre, tocar la pobreza del pobre, el lema, no me acuerdo bien el lema de ese año, pero sí dijo, si ustedes van por la calle y alguien les pide una limosna, no, si están en el auto, no bajen la ventanilla y pídenle la monedita así vuelvan a subir, porque eso no le hace bien a nadie, ni a ustedes ni al que lo va a recibir. Si quieren hacer algo por alguien que está en necesidad, tóquenlo. 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 Porque eso los va a hacer sentir vivos. Y eso mismo es lo que nos enseña en esta oración del leproso la actitud de Jesús. ¿Y Jesús cómo los puede tocar a los que están en necesidad y a los que se confían en nuestra oración a través de nuestras manos? Yendo a visitar a esta gente, estando con ellos. Cuando nosotros vamos a ver a los homeless acá cerquita, yo los he visto llorar cuando semana tras semana uno se para adelante y le dice, ¿qué haces, Carlitos? ¿Cómo te va? Lo primero que dice, ¿te acordás de mi nombre? ¿Y cómo no me voy a acordar de tu nombre? Se ponen a llorar porque no lo pueden creer. Hace años que la gente, que las personas a su alrededor no lo llaman por su nombre. Eso es entrar en contacto con el otro. Y como grupos de oración no podemos perder eso, el contacto. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Están todos muy calladitos, yo no sé. Bueno, vamos, seguimos en Marcos. Yo elegí Marcos porque es el del año litúrgico, ¿no? Del ciclo B, y además porque me encanta.
en su capítulo 7, del versículo 24 al versículo 30, nos enseña también otra oración. Una maestra de oración, dicen algunos padres de la iglesia que se dedican a espiritualidad bíblica. Esta señora es una maestra de oración. ¿Cómo? El capítulo 7, del versículo 24 en adelante, que es el encuentro con la cananea, con la mujer cananea. Fíjense que acá Jesús se había ido fuera de la Tierra Santa, ¿no? Fuera de lo que era la Palestina, estaba en el norte, en la zona de Tiro y Sidón, que daría más o menos lo que es el Líbano hoy día, bien en el norte de lo que es hoy día Israel. Y dice, desde allí se puso en camino y se dirigió a la región de Tiro. Entró en una casa con intención de pasar inadvertido, pero no lo logró. Una mujer que tenía a su hija poseída por un espíritu inmundo se enteró de su llegada. Acudió y se postró a sus pies. La mujer era pagana, natural de la Fenicia Siria. Le pedía que expulsase de su hija al demonio, y Jesús le responde: deja que primero se sacien los hijos. No está bien quitar el pan a los hijos para echárselos a los perritos. Ahora les voy a explicar este término. Ella replicó: Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migas que dejan caer los niños. Entonces Jesús le dijo: por eso que has dicho, puedes irte, que el demonio ya ha salido de tu hija. En algunas traducciones, me gustan otras traducciones más que esta que yo les leí, en donde dice, yo acá en la hojita que les entregaron la semana pasada, que el Padre les dio, si ustedes se fijan en ese párrafo, yo les hice una copia de algo que leí de un libro del Padre Alessandro Pronsato que me encantó, que dice: la mujer sirio-fenicia ha sido habilísima, le ha dado la razón a Jesús, pero ha logrado traer el argumento a su favor, diciéndole, y esta es la traducción que me gusta más, en algunos dice: sí, Señor, ¿no? Como que dice, tienes razón, pero con aquel pero ha tomado al maestro por la palabra y se lo ha llevado hacia su campo. Yo no pretendo el pan de los hijos, pretendo las sobras que le tocan a los cachorros. Quizás esta mujer tiene algo que enseñarle a todos, incluso a los maestros de oración. La oración, en el fondo, consiste en darle la razón al Señor. Y cuando Él tiene razón, cuando estamos de acuerdo con Él, nosotros siempre somos los que ganamos. Fíjense la oración de la cananea, ¿no? Primero, vamos a analizar un poco quién es esta cananea. Díganme ustedes, si la cananea era pagana, y esto era en un territorio lejos de la Galilea, al norte de la Galilea, muy lejos de Jerusalén, esta mujer fue a ver a Jesús probablemente por lo que escuchó hablar de él. O sea que el testimonio de alguien que le contó quién era Jesús la puso en camino para ir a su encuentro, ¿no? Y estando allí a su lado, qué fantástico, porque dice que se arrodilló, o sea, se postró, ¿se acuerdan otros que se postraron también y que eran paganos y que no tenían mucha idea de lo que era
la religión judía. ¿Se acuerdan quiénes fueron los que se postraron? ¿Quiénes? Los 3 Reyes Magos, que se postraron ante el niño también. ¿No? Esta postración frente a aquel que ya me da a entender, porque lo veo y siento poderosamente, que es alguien muy especial, que es alguien ante quien bien vale la pena postrarse, ¿no? Y fíjense lo que pasa. Les quiero aclarar algo porque me gusta aclararlo desde el punto de vista bíblico. Una vez yo fui a misa y me acuerdo de la homilía y me acuerdo lo que dijeron de los perritos. Y yo dije, qué lástima. Yo tenía ganas de levantar la mano. Perdón, padre. Tenía ganas de levantar la mano y decirle, no es así. Perritos y perros era la manera con que se conocía entre el mundo judío a los paganos. Era como un apodo. Era un apodo peyorativo, por supuesto. Claro, pero no es que estaban hablando de los perritos, sino también de los paganos. Les voy, ya que estoy, me salgo un minuto, pero para que les quede bien el concepto. Si ustedes se acuerdan del pobre Lázaro y el rico Epulón, que dicen que estaba en la puerta llagado y que sus llagas la lamían los perros. Cuando hacemos exégesis bíblica nos enseñan de que ese pobre Lázaro que estaba frente a la puerta de un judío muchas veces era consolado y sanado por los paganos y no por el hombre de fe. Es una parábola, ¿no? Pero que contiene a veces en esa terminología una explicación que da mucho más sentido a lo que estamos leyendo. Entonces, claro, imagínense, a los hijos, ¿quiénes eran los hijos? Los del pueblo de Israel. O sea, todo lo que él venía a traer era para el pueblo de Israel, porque acuérdense quién era Jesús, aquel que venía a cumplir las promesas que Dios le había anunciado a lo largo de toda la historia a su pueblo. Y él venía a darse a ese pueblo. Entonces, es espectacular, porque la mujer le dice, tenés razón, pagana, que se deja de alguna manera como mover interiormente por el testimonio de alguien, porque no sabe ella ni quién es Jesús, ni de dónde viene, ni cumplimiento de qué promesa, porque la mujer desconocería eso, pero es capaz de discutirle. Tenés razón, pero, como queriendo decir, tenés razón, yo no te estoy pidiendo eso, te estoy pidiendo otra cosa. Dice en una parte del libro de Alessandro Pronsato, donde yo les extraje eso, ¿cuánto daría yo porque el Señor me dijera lo mismo que le dijo a la pagana? Por lo que dijiste, que se cumpla eso que acabas de pedir. O sea, ¿cuánto daría yo para poder decirle, Señor, tenés razón, pero... y que Él me pudiera responder de la misma manera que a ella? Esa también es una forma de oración. Es una forma de oración, como dice acá, ¿no? Que consiste en dar la razón al Señor, porque siempre la tiene. Acuérdense que lo bueno, lo bello y lo santo, como dice San Pablo, proceden de Él. Y eso que decíamos hace un ratito, tal vez no es lo que yo espero, pero si es esto, ¿sabéis qué? Lo acepto, porque creo que es algo bueno en mi vida, o va a traer el bien a mí y a mi familia. Pero esta manera de poder tomar esta oración requiere de una madurez espiritual tan grande por parte nuestra. Poder decirle, tenés razón, pero ¿somos capaces de una oración así? ¿Somos capaces de una oración así?
en nuestro grupo de intercesión, en nuestro grupo de contemplación, ¿no? Me gustaría, antes de entrar en este tema, si alguno tiene alguna pregunta, alguna palabra de lo que vimos en los casos de oración en el Evangelio, o si quieren comentar algo para no dejarlo pasar, porque después nos vamos a enganchar con esto otro. Sí. Hay una palabra que... ¿Estás con la hojita? Sí, en la hojita, y dice la oración en el fondo consiste en dar la razón al Señor, y cuando Él tiene razón, cuando estamos de acuerdo con Él, nosotros somos los que ganamos. Alessandro Pronsato es un sacerdote italiano biblista, y es mi libro de cabecera. O sea, tengo de él todas las obras. Es el primero que leo. Después de leerlo a él, continúo con los demás autores, porque me encanta. Es un maestro de espiritualidad bíblica. Y realmente, y les voy a decir una confidencia, es el autor del Papa. El Papa también es el libro que tiene de cabecera. Lo tiene a él y tiene unos cuantos más. Y me doy cuenta por las homilías, que cuando leo algunas homilías están muy en línea con el padre Pronsato. Lamentablemente acá en Miami no se consiguen muchos de sus libros, los he tenido que pedir por Amazon, y cuando voy a alguna Argentina me los traigo, pero realmente cualquier libro que lean es precioso y vale la pena, así que se los recomiendo. Alessandro, con doble S, padre, Pronsato, con Z. Pronsato. Yo lo cité allí porque obviamente toqué un texto de él y le puse comillas y lo cité para que todos lo tengan. ¿Nadie tiene ninguna duda? Seguimos entonces. Fíjense que este documento, un poquito para ponerlos a mí me gusta muchísimo cada vez que me toca hacer algún taller traer las novedades de la Iglesia, porque este documento ya forma parte del magisterio y nosotros tenemos que estar siempre alimentados, ya sea por la palabra de Dios como por la tradición, y parte de la tradición es el magisterio de la Iglesia. Entonces es muy importante que tomemos contacto con aquellas cosas que son nuevas, que están escritas y que nos hacen muy bien en nuestra vida espiritual y en nuestra vida comunitaria. El tema de este documento es la santidad. La santidad es posible para todos. Ser santo no es un verso. Ser santo no es algo que yo me tengo que convertir en una estatua de piedra para poder llegar a decir voy a ser santa. Está hablando de la santidad como vocación universal de todo bautizado. Yo tengo que tener el deseo de ser santa, ¿no? Algo mencionamos, me acuerdo yo, en el primer encuentro al respecto. Pero entonces el Papa lo que hace acá es una revisión a través de las Sagradas Escrituras y a través de cada parte de nuestra vida, de cada una de los acontecimientos que van formando parte de nuestra existencia. Porque una de las cosas que tiene la santidad es que yo tengo que ser santa con toda mi vida. No solo tengo que ser santa cuando estoy en misa, como dice el padre José Luis, calladita y atendiendo, sino que tengo que ser santa las 24 horas del día. Una de las cosas que nos va a quedar bien en claro cuando terminamos de leer el documento, que se los recomiendo, lo pueden bajar por internet gratis, completamente gratis, y es precioso, precioso. Les va a encantar leerlo, se lee así de fácil. Una de las cosas que dice, no se confunda, porque ser santo no es ser perfecto, pero sí es tener registro de cómo a veces pierdo
ese hilo, ese puente, esa relación preciosa de amor con Dios. Eso es lo que constantemente nos va a estar diciendo en el documento. ¿Y qué es lo que trajimos hoy? Hoy trajimos una parte muy importante, porque la santidad, habíamos hablado ya de esto, se trabaja, se consigue con trabajo. Y la oración forma parte de ese trabajo. Es una de las características que no pueden estar ausentes en nuestra vida. Y fíjense lo que nos dice el Papa, ¿no? Tienen que agarrar el documento. En oración constante. Ustedes tienen una partecita que yo les puse en amarillito, y por eso les quedó a ustedes oscurito, claro, porque me parecía que son las partes más importantes que me gustaría tocar con ustedes ahora, antes de... Por ejemplo, el Papa en el numerito 148, en la primera parte que está bien, la primera parte que tiene como dos rengloncitos más oscuros, cita a un santo que lo hemos citado desde el primer día aquí, porque es uno de mis preferidos además, San Juan de la Cruz. Dice, San Juan de la Cruz recomendaba procurar andar siempre en la presencia de Dios, sea real, imaginaria o unitiva, de acuerdo con lo que le permitan las obras que esté haciendo. Procurar andar siempre en la presencia de Dios. Y sigue, el Papa nos dice, en el fondo es el deseo de Dios que no puede dejar de manifestarse de alguna manera en medio de nuestra vida cotidiana. Sigue el santo diciendo, procure ser continuo en la oración y en medio de los ejercicios corporales no la deje. Sea que coma, beba, hable con otros o haga cualquier cosa, siempre ande deseando a Dios y apegando a Él su corazón. En esta parte, que a mí, bueno, si hubiésemos terminado la semana pasada, era el actuar, ¿no? Vieron que vimos, el primer día que nos encontramos acá, en el ver vimos qué era la oración y qué significa ser un orante, ¿no? La semana pasada tratamos de juzgarnos a la luz de la oración en algunos protagonistas de las Sagradas Escrituras. Y hoy, la última parte del taller es el actuar. Bueno, a ver. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo es esto de estar en oración constante? ¿Cómo se puede estar rezando todo el día? Acá nos da la fórmula y me encanta. Procure ser continuo en la oración. ¿Cómo? Mientras beba, mientras coma, mientras hable con otros o haga cualquier cosa, siempre ande deseando a Dios y apegando a Él su corazón. Qué genial, porque en nuestro actuar como ministros de oración, un poco esta idea que vendría a redondear lo que estuvimos viendo, nuestro ministerio no se agota cuando estoy ejerciéndolo en la parroquia, ¿es claro? No se agota en mi hora y media, o en mis 2 horas, o en 3 horas cuando me reúno a rezar, sino que mi ministerio debe de acompañarme a lo largo de toda mi vida, a lo largo de todo el día. Si yo digo que soy un ministro de intercesión, que tengo la vocación de adorar al Señor en la oración contemplativa y que salgo a compartir la oración más plena, que es llevar la Eucaristía a los que más lo necesitan,
a los que no pueden acceder a ella por propios medios en la iglesia, tengo que saber que toda esa acción queda de una manera mucho más sedimentada si mi vida entera es en presencia y en deseo de Dios. Eso es algo que tenemos que tenerlo como primera medida. Ahí es donde hacemos nuestra oración constante. Ahí es donde somos coherentes con lo que estamos ejerciendo como parte de nuestro ministerio. Y no nos podemos desalentar, ¿no? Porque ¿cuántas veces decimos, uy, todo lo que yo tengo que hacer en mi casa? Como le decía Teresa a las hermanas en el convento, mientras usted lave la olla, ore. ¿Y cante? Sería fabuloso eso. Ahora, si yo canto, a mí me echan de mi casa, señora. Así que mejor que haga oración de silencio mientras esté lavando las ollas, haciendo la comida, ¿no? En el 149 sigue el consejo del Papa. También lo puse en oscurito, me pareció importantísimo para nosotros. No obstante, para que esto sea posible, acuérdense que estamos en el actuar, ¿no? Todo lo demás fue muy en teoría, lo que hacemos. Hoy estamos planteando un actuar. Para que esto sea posible, para que sea posible la presencia de Dios en mi vida constantemente, dice, son necesarios algunos momentos solos para Dios, en soledad con Él. Y nos trae, ¿no?, esta expresión tan hermosa de Santa Teresa de Jesús. La oración es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Y el Papa pone muy claramente, quisiera insistir en esto, no es solo para pocos privilegiados, sino para todos, porque todos tenemos necesidad de este silencio penetrado de presencia adorada. La oración confiada es una reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente, donde se hacen callar todos los rumores para escuchar la suave voz del Señor que resuena en el silencio. Este número 149 resume aquello que vimos el primer día y aquello que mencionamos el segundo día. El Padre lo mencionó, la necesidad del silencio en nuestra vida de oración. Acá hay una acción propuesta concreta, la necesidad. En el 150, qué lindo, no se los marqué, pero me gusta cómo empieza, ¿no? Dice, en ese silencio es posible discernir. No podemos discernir si estamos en la licuadora. En la licuadora es imposible ver los ingredientes, ¿eh? Hay que hacer que la licuadora pare para poder darme cuenta yo de qué se trataba el licuado. Cuando está la cosa ahí dando vuelta y en el torbellino, no entiendo nada. Para discernir, en el silencio, es posible discernir a la luz del Espíritu. Yo voy a elegir un poquito más adelante, para todo discípulo, otra acción concreta en nuestra vida, de oradores. Para todo discípulo es indispensable estar con el Maestro, escucharle, aprender de él, siempre aprender. Si no escuchamos, todas nuestras palabras serán únicamente ruidos que no sirven para nada.
En los evangelios vamos a ver que el discipulado, la acción de los discípulos que se van en misión, comienzan con Jesús. Y cuando llegan de la misión, esa imagen tan linda, vengan, vengan, vamos a descansar, termina en Jesús, ¿no? Empieza en Él y termina en Él. El discípulo tiene esta flechita, ¿vieron ahora en la computadora? Uno lo toca y se resetea. Bueno, nos reseteamos en Cristo, salimos de Él y volvemos de Él cuando termina nuestra misión. En el 151 es muy difícil elegir los párrafos importantes, son todos. Recordemos, dice el Papa, que es la contemplación del rostro de Jesús muerto y resucitado la que recompone nuestra humanidad. También la que está fragmentada por las fatigas de la vida o marcada por el pecado. No hay que domesticar el poder del rostro de Cristo. Y dice, entonces me atrevo a preguntarte, vamos a dejarlo que nos pregunte a nosotros esto. ¿Hay momentos en los que te pones en su presencia en silencio? ¿Permaneces con Él sin prisas y te dejas mirar por Él? ¿Dejas que su fuego inflame tu corazón? Si no le permites que Él alimente el calor de su amor y de su ternura, no tendrás fuego. Y si no tenés fuego, ¿cómo podés inflamar el corazón de los demás con tu testimonio y con tus palabras? Y si ante el rostro de Cristo todavía no lográs dejarte sanar y transformar, entonces penetra en las entrañas del Señor, entra en sus llagas, porque allí tiene su sede la misericordia divina. Es precioso este punto 151. Y es muy lindo como empieza. Recordemos contemplar la imagen de un Cristo muerto y resucitado. No nos quedemos con el muerto. Después del Viernes Santo vino el Domingo de Resurrección, ¿no? Que podamos contemplar al Cristo muerto y resucitado. Tampoco quedémonos solamente con el resucitado, que no pasó nunca por la cruz, que era la tentación de Pedro. O no te va a pasar nada, Señor. ¿Por qué todo esto? Porque si no, esa contemplación, por eso domesticar la imagen de Cristo a lo que a mí me conviene, ¿no? Soy un desesperanzado, para mí esto se terminó acá, y claro, me cuesta sacarlo de Viernes Santo al Señor, ¿viste? Me cuesta. Este rostro triste, esta vida apesadumbrada, desesperanzada, ¿no? Que no da razón de la esperanza que tiene, como dice la carta de Pedro, es el Cristo muerto. El Papa nos pide, por favor, contemplemos al Cristo muerto y resucitado. Quedémonos con la historia completa para nuestro bien, ¿no? Este Cristo que muerto me redime y que cuando yo entiendo
redimir, que es pagar el precio para que yo sea libre, ¿no? Poder contactar con ese precio que pagó para que yo pueda salir de las esclavitudes donde me encuentro. Y de esa manera resucitará una vida nueva. Hacerlo carne, lo contemplo, lo hago carne en mi vida. Contemplo mi vida a través de esta contemplación del Cristo muerto y resucitado. Porque de ahí es donde viene el fuego, de ahí donde viene el fuego. De ahí donde viene la esperanza, la alegría, eso que no podemos dejar de tener para poder comunicárselos a otros. Miren qué interesante, no está marcado, pero fíjense el primer puntito nada más del 152. Pero ruego, nos dice Francisco, que no entendamos el silencio orante como una evasión que niega el mundo que nos rodea. Que nunca, en este actuar, que nunca mi oración de silencio, de contemplación y de soledad sea anestésica. Nunca. Nunca. Que sea más viva que nunca. Que sea más viva y más... y que lleve más acción que ninguna otra cosa. Fíjense en el punto 153. Es muy importante este punto para nuestra reflexión personal. Tampoco la historia desaparece. La oración, precisamente porque se alimenta del don de Dios que se derrama en nuestra vida, debería de ser siempre memoriosa. La memoria de las acciones de Dios está en la base de la experiencia de la alianza entre Dios y su pueblo. Si Dios ha querido entrar en la historia, la oración está tejida de recuerdos. ¡Qué hermoso esto! Si Dios ha querido entrar en la historia, la oración está tejida de recuerdos. No solo del recuerdo de la palabra revelada, sino también de la propia vida, en una palabra. No solo el recuerdo cuando me evoco y recuerdo una palabra, una estrofa, una parte de la palabra de Dios, sino el recuerdo de mi propia vida, ¿no? Que surge de la vida de los demás, de lo que el Señor ha hecho también en su iglesia. Es la memoria agradecida de la que también habla San Ignacio en su contemplación para alcanzar el amor, cuando nos pide que traigamos a la memoria todos los beneficios que hemos recibido del Señor. Entonces nos pide Francisco lo siguiente: mira tu historia cuando ores, y en ella encontrarás tanta misericordia. Al mismo tiempo, esto alimentará tu conciencia de que el Señor te tiene en su memoria y nunca te olvida. Por consiguiente, tiene sentido pedirle que ilumine aún los pequeños detalles de tu existencia, que a Él no se le escapa. Quiero agregar algo que no está aquí, porque ayer el Papa, en la catequesis del miércoles, habló sobre el tercer mandamiento, que es santificar las fiestas. Y en un momento dado habló como el día de santificación de las fiestas, que es el domingo, como el día en donde en la actualidad, lejos de hacer esto, de aprovechar para hacer memoria de mi vida,
frente al Señor en ese día sagrado, ¿no? De rezar, de orar con la vida en la misa, de orar con mi vida, como hablábamos el otro día, en la semana, lo que pasó en mi semana, y presentárselo en la misa. Lejos de eso, en la actualidad es un día de distracción y de evasión. El hombre no aprovecha el día del Señor para no distraerse, sino para traerse frente a Él. Y para aprovechar la evasión como un modo anestésico de pensar que es un día en donde se tiene que alejar de lo que padece, de lo que le quita, de lo que es el afán de la vida cotidiana durante la semana. Entonces tiene tanto que ver con esto que nos pide el Papa como orantes, ¿no? Mirá tu historia cuando ores. Mirá tu historia. Una de las cosas que decía el Papa ayer es: reconcíliense con su historia, con su vida, especialmente en el día del Señor. Reconcíliense con aquellas cosas que menos les gustan de ustedes mismos, que más les recuerda una herida, un dolor, algo que los separó de los seres queridos, de Dios, de ustedes mismos. Acostúmbrense a eso, orar con la propia historia. En el 154 no está señalado oscurito, pero es muy bonito, y es algo que hacen ustedes en el grupo de oración de intercesión. La súplica es expresión del corazón que confía en Dios. Y miren qué lindo lo que viene, que sabe que solo no puede. La súplica es la expresión del corazón que confía en Dios y que sabe que solo no puede. En la vida del pueblo fiel de Dios encontramos muchas súplicas llenas de ternura creyente y de profunda confianza. Hoy vimos la súplica de un leproso y la súplica de una pagana, ¿no? Que forma parte de esto también, la ternura de los dos. No quitemos valor a la oración de petición, que tantas veces nos serena el corazón y nos ayuda a seguir luchando con esperanza. La súplica de intercesión tiene un valor particular, porque es un acto de confianza en Dios y al mismo tiempo es una expresión de amor al prójimo. Lo dice Francisco, como broche de que todo lo que estuvimos viendo es la acción que tenemos que seguir desarrollando. Si ustedes se van un poquito más abajo dentro de ese mismo punto, dice: la intercesión expresa el compromiso fraterno con los otros cuando en ella somos capaces de incorporar la vida de los demás, sus angustias más perturbadoras y sus mejores sueños. Y por último, en el punto 156, obviamente que ustedes pueden leerlo todo, ¿no? Acá porque tengo ganas de escucharlos un poquito a ustedes para terminar como corolario del taller. Dice: la lectura orante de la palabra de Dios, más dulce que la miel y espada de doble filo, nos permite detenernos a escuchar al Maestro para que sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro camino. Como bien nos recordaron los obispos de la India, la devoción a la palabra de Dios no es sola una de muchas devociones,
hermosa, pero algo opcional. Pertenece al corazón y a la identidad misma de la vida cristiana. La palabra tiene en sí el poder para transformar las vidas. Y por último, fíjense lo que nos dice el Señor, el Papa, ¿no? El encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva irremediablemente a la Eucaristía, donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia, porque es presencia real del que es la palabra viva. Estos puntos que surgen en esta invitación que nos hace el Papa son puntos que lo importante es que no queden en la teoría, que se conviertan como en desafíos para nuestra acción. Después de haber repasado lo que repasamos estos 3 jueves, es importante que estos puntos no queden debajo de la peluca, sino que se incorporen con vehemencia a nuestra actividad en los ministerios en donde nosotros elegimos para actuar dentro de la comunidad. Amén. Amén.